Hola amigos, bienvenidos a Tu Talento Online TV. Hoy tengo a Nicolás Appelt. Él está en Argentina y es una persona que les va a encantar porque tiene un gran conocimiento y no solo el conocimiento, ha aplicado muchas de las cosas que él ahora enseña acerca de la metafísica, conocimiento del ser, quiénes somos, a qué vinimos y las leyes universales, que ese es el tema que vamos a trabajar hoy junto con el talento. Les puedo contar que él es un joven que se ha tomado mucho ahora en Sudamérica, va a empezar su tour otra vez, pero a mí me encanta porque va a conectar muchísimo con lo que hablamos. Ha hecho el mundo corporativo, ha hecho ahora su cambio a su propia enseñanza, lo que él quiere compartir con el mundo y lo mejor de todo, quiero que él mismo se presente. Así, Nicolás, que bienvenido y cuéntanos quién eres. Hola, buenos días. Bueno, saludos de Argentina, desde acá con la naturaleza de fondo. Bueno, mi nombre es Nicolás Appelt, tengo 30 años, les estoy hablando desde Buenos Aires en este momento. Y soy un alma experimentando la Tierra, básicamente, que va cambiando formas. Una de las formas fue formas corporativas, y ahora otra de las formas es compartir y conocer gente a través de charlas y encuentros por distintas partes del mundo. Así que como ahora, estamos conectados Nueva York y Buenos Aires. Maravilloso, La maravilloso. magia. La magia, y de eso se trata. Precisamente cuando escuché su tema, yo dije, yo tengo que traerlo. ¿Por qué? Porque está compartiendo un tema muy interesante, sobre todo relacionado con las 7 leyes. Y vamos a hablar de esto más adelante, pero antes de que empecemos con este tema, quiero que me cuentes cómo fue que tú transicionaste de este mundo del mental, donde estamos a toda hora, a el mundo del conocimiento y lo que estás compartiendo hoy. Cuéntame un poquito de cómo fue esa transición. Ok. Em, yo podría resumir que hasta ahora la mayor parte de mi vida fui una persona muy extremadamente mental. A veces es como la palabra mental suena como si fuese algo malo. No es algo malo, es algo bueno, es una herramienta más del ser. Y mental no es ser racional, pero en realidad era un mental racional en ese momento, ¿no? Mental es un poco más que simplemente pensar. Pero fui un ser muy racional durante mucho tiempo, pero que al mismo tiempo internamente tenía un llamado espiritual muy grande. Entonces era como que estaba en una disyuntiva interna, ¿no? Tenía como dos mundos ahí conviviendo. Entonces durante la adolescencia tenía este llamado espiritual bien grande, pero pasa que cuando me tocó salir al mundo, cuando terminas la secundaria y salís afuera, vinieron todos los programas de, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y qué carrera elegís? ¿Y cómo vas a hacerlo? Y demás. Y frente a eso yo creo que en una mayor parte, uno de los programas que venció ahí fue el programa del miedo, que decía, bueno, hay que elegir en base a aquello que te asegure un futuro. Como si eso fuera posible, ¿no? Que una carrera te vaya a definir un futuro e incluso te pudiera llegar a dar seguridad, economía, estabilidad, salud, todo eso, ¿no? Que creemos que nos va a dar algo afuera. Pero bueno, es lo que yo creía en ese momento. Yo creo que quería seguir otras cosas, creo que estaba viendo algo con la música, algo por el estilo, pero nada, en ese momento no me habilité a esos lugares. Y empecé estudiando, primero en la adolescencia estudié cocina y me encantaba cocinar y lo disfrutaba mucho, pero después vi que no me interesaba a mí trabajar en una cocina, era como muchas horas, muy metido ahí adentro, los fines de semana. Entonces había estudiado después hotelería y dije lo mismo, yo no quiero cocinar ni quiero trabajar en hoteles, sino que quiero comer y viajar. Era dos cosas, había confundido los conceptos. Entonces dije, ok, ¿a dónde voy? Uso todo este conocimiento y me paso a administración de empresas. Entonces empecé a estudiar administración de empresas. En paralelo, casi al final de la carrera, empecé a estudiar psicología gestáltica y ya después, al final, estudié diplomado en coaching ontológico. Con lo cual hice todo el camino de las etiquetas sociales y aquello que te da súper herramientas supuestamente para resolverte la vida y demás. Que están súper buenas, súper interesantes y sirven realmente. Entonces, estaba viendo a qué me iba a dedicar, porque obviamente mi vida al principio me iba a llevar para el lado de la hotelería y dije, esto no es lo mío. Entonces dije, bueno, entro al mundo de los recursos humanos, porque mi familia venía del mundo de recursos humanos, mi madre, mi hermana, mi hermano, estaban todos ahí metidos. Entonces dije, bueno, entro por ahí. Entonces me acuerdo que una vez estaba de vacaciones en el sur de Argentina y dije, bueno, me había ido de vacaciones. Dije, mañana tengo que volver y tengo que tener trabajo. Tengo que ver, tengo que empezar una vida nueva en recursos humanos. Yo no tenía experiencia para nada en recursos humanos. Y acá es cuando uno ya tiene el poder adentro,
pero no es consciente que lo tiene. Entonces dije, bueno, mañana lo voy a hacer, lo voy a lograr. Entonces me senté a meditar una tarde en el bosque y dije, bueno, mañana empiezo con esta vida, re inconsciente diciéndolo. Entonces me acuerdo, busqué una persona de una consultora y le dije, yo quiero que me metas en recursos humanos. Y la persona me miró como diciendo, pero no tenés experiencia. Y venís del mundo de la teoría de la cocina. Lo veo muy complejo. Y yo dije, no importa. Si vos ves la palabra recursos humanos y podés meterme en algún lugar que tenga la palabra, me metés. Me llama a las horas y me dice, mirá, no tengo un trabajo para recursos humanos, pero sí para que acomodes papeles dentro del área de recursos humanos. O sea, estás adentro de la oficina. Yo le dije, vos meteme ahí que yo me encargo. Entonces entré a ordenar papeles y les diseñé, me acuerdo, todo un sistema de orden de legajos y demás, y terminé entrando a recursos humanos. Justo, las casualidades de la vida, estaban buscando una persona hace 6 meses y no daban con el perfil de la persona que estaban buscando para esa posición. Así que sin experiencia en recursos humanos entré por ahí y me dieron toda la parte de beneficios, administración y demás, que yo no tenía idea. Pero bueno, por suerte se venía hablando mucho en mi casa de eso. Así hice una carrera de 10, 11 años en recursos humanos donde pasé por varias multinacionales de ingeniería, de servicios, de consumo masivo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina, como distintos lugares. Y la verdad es que me apasionaba recursos humanos. Pero en un momento empezó a despertarse como una especie de vacío. Que como que esto le falta algo más. Mi potencial no se está desplegando por completo. La mitad del tiempo lo estoy dedicando a hacer cosas para otros dentro de una empresa. Entonces, no es que a mí no me gustaba lo que hacía. Yo amo recursos humanos. Es más, hoy en día sigo trabajando para empresas. La forma que trabajo es tratar de llevar esta conciencia más de las leyes y los espíritus para hacer negocios o para que todos los empleados que estén adentro con su propósito, ¿no? Después lo podemos charlar más en detalle de cómo funciona, pero es una forma realmente de que todos ganen dinero, el empleado, todos, y encuentren al mismo tiempo satisfacción. Y bueno, empezó a estar como este debate interno mío de que el espíritu me estaba llamando un montón, entonces quería profundamente dedicarle tiempo al espíritu, incluso dedicarme a cosas que tenían que ver con la espiritualidad y demás, y en los últimos 4 años en paralelo, antes de renunciar a la relación de dependencia, hacía retiros de metafísica, de leyes universales y demás, de forma paralela, ¿no? Y en un momento vino como este monstruo que decía, no es incompatible el mundo laboral, empresarial, el mundo de la materia con el mundo espiritual. Y empezaba el debate, ¿no? Porque aparte en el camino lo que suele pasar es que escuchás mucha gente que te dice, ¿cómo vas a cobrar por tus dones? Por aquello que tenés. ¿Cómo vas a cobrar por algo que tiene que ver con la espiritualidad? Y esa es toda la confusión de la mente humana, que lo que busca es la separación. Por suerte en ese momento donde mi mente buscó la separación, porque busca todo el tiempo, es un proceso natural, no es algo que nos quiera arruinar la vida, se activó algo que yo conocía que era la ley de polaridad. La ley de polaridad básicamente dice que todos los extremos se tocan. Entonces, si vos cambias demasiado rápido de un escenario sin conciencia de ese escenario, vas a estar experimentando la misma situación. Es como frío o calor. Mucho frío te congela, mucho calor te quema. Los dos te matan. Entonces, no se trata de pasar del frío al calor, no se trata de congelarte o quemarte, porque a fin de cuentas pasa lo mismo. En todo caso, el ser se morirá. Y la idea no es que se muera, sino que se quede en un lugar de temple, un lugar donde el frío y el calor estén equilibrados en el centro, donde el espíritu y la materia unen. Entonces, por suerte, una lamparita ahí se iluminó diciendo, no hay que hacer una transición así tan dura, tenés que ver cómo integrar. Entonces dije, claro, yo estoy adentro de una empresa, la empresa me paga, la empresa tiene gente, tiene salas de capacitación, tiene todo lo que yo necesito para hacer lo que quiero, que es compartir esto que yo quiero. Entonces, durante un periodo de 6 meses, fui como un taladro para mis jefes. Yo para ellos ya era el bicho raro, ¿no? Porque era como, vos sos el que cree en energías y que todo funciona. Yo ya era ese en la oficina. Pero los taladré tantos que dije, denme una cierta cantidad de gente y yo me encargo de hacer un proceso. Y ustedes evalúan cómo sale eso. Entonces me dieron 130 personas y armé toda una formación adentro de la organización en donde era un taller de liderazgo, que en realidad hablábamos del ser, hablamos del empoderamiento del ser, de las limitaciones, de las creencias, hablábamos de la programación celular, hablábamos de la misión, del propósito, de todo eso,
Y la verdad es que mucha gente renunció en el camino. Entonces, lo lindo que pudieron por suerte entender en la empresa es que la gente que renunciaba era gente que ya había encontrado que ese no era su misión, que ahí no podía estar más y que estaba relegando su vida, estaba dejando a préstamo su felicidad. Y lo mejor que le puede pasar a una organización es que ese puesto esté desocupado por esa persona y ocupado por una persona que lo hace feliz. Ujú. A veces hay una creencia de que cuando entramos en el mundo espiritual, yo tengo que dejar una empresa, mi posición, el trabajo, si vendo, si manejo un taxi, si soy ingeniero, no, es volver a hacer lo mismo que estoy haciendo desde otra perspectiva, con el espíritu incluido en eso. Y a veces no es que cambie el trabajo, sino que cambia la forma en que veo o hago mi trabajo. Si está en tu camino, ¿no? Entonces yo dije, wow, yo no tenía que cambiar mi trabajo, yo tenía que hacer algo distinto dentro de mi trabajo. Y la verdad es que durante 2 años me dediqué a hacer eso dentro de la empresa, todos procesos de transformación en donde el espíritu y los negocios de la empresa, lo que la empresa deseaba, iba de la mano, ¿no? En un punto, por suerte, ya lo que estaba haciendo afuera había crecido bastante y lo que me hizo terminar de irme es que yo dije, yo quiero el 100% del tiempo decidir qué hago y dónde lo hago. Y en una empresa, inevitablemente, hay parte de tu tiempo que lo tenés que dedicar a los procesos de la empresa, porque funciona así, salvo que seas un consultor. Entonces yo dije, bueno, muchas gracias, me voy de la empresa y me fui. Y acá me quedó como un aprendizaje bien importante, que para mí es un tip que creo que a muchos les sirve, que es cuándo retirarse de una situación. ¿No? Porque muchas veces hay un debate mental de si me estoy yendo antes o si me estoy demorando demasiado. Y esta es una gran pelea mental. Y lo mismo pasa en una pareja, pasa en el trabajo, pasa en si estoy mucho tiempo en una casa o en un lugar, o si estoy mucho tiempo en un trabajo. No sé, en las situaciones de la vida pasa eso. Es como, uno dice, ¿me estoy queriendo escapar de la situación? O ya es que esto me duele demasiado y me debería retirar. Ujú. Entonces, yo lo que aprendí como tip en ese momento es que si yo salgo de la empresa, me imaginaba saliendo por la puerta de la empresa, si yo salgo y miro para atrás, nada me puede quedar pendiente. Nada. No me puedo ir con la sensación de me deberían haber promocionado, debería haber llegado a tal posición, les debería haber demostrado tal cosa, ellos no vieron en mí. Si queda algo que yo creo que está pendiente, donde algo faltó, entonces probablemente me haya ido antes de tiempo. Lo mismo en una relación, ¿no? Si yo voy de una relación, de una amistad, debería haber entendido lo que yo quería decir, o no, o todavía no me dio aquello que le pedí. Es que queda algo pendiente, queda un círculo sin cerrar, y eso te lo llevas con vos, lo llevas a donde vayas, a todas partes, y probablemente se te vuelva a repetir en la vida hasta que quede integrado. Entonces, yo cuando me fui por la puerta dije, este ciclo está finalizado y con mucha alegría. Cuando vos cerrás un ciclo, el ciclo produce alegría, porque es como, esto fue hermoso para mi vida, pero no es lo que necesito para la siguiente vida. Ya, muy Hablé un interesante. montón de tiempo con una sola pregunta, perdón. No, buenísimo, porque me parece muy interesante. No había escuchado eso y si me quedó claro es la necesidad de integrar esa situación de manera tal que tú puedas salir y decir hasta luego, muchas gracias, aprendí muchísimo, es el momento de irme sin resentimientos y sin bagaje que tú cargas contigo cuando te vayas. ¡Qué bien! Sí, ¡Qué maravilla! sí, sí. Bueno, ahora sí, cuando tú hablaste ahí, hablaste de que integraste y que utilizaste una de las leyes. Quiero que nos Uh-huh. cuentes qué son básicamente, bueno, no, antes de eso, ya vi que tú Uh-huh. dijiste que, bueno, tengo mucha afinidad con la cosa espiritual, eso me estaba llamando, no sé qué. ¿Tú descubriste un talento que tú tienes o varios? ¿O qué crees tú que es el talento y cómo se ha manifestado en ti? Qué buena pregunta. Qué amplio, ¿no? Sí. Voy a hacer, me siento muy obligado a hacer una pequeña aclaración. Todo lo que yo, vos y demás podemos compartir al mundo, yo sé que yo lo llamo una semi-verdad. Ninguno de nosotros los seres humanos tenemos verdades absolutas, ¿no? Porque a veces parecería que respondemos como si tuviésemos la verdad, ¿no? Ujú. Y simplemente en realidad solamente estamos compartiendo experiencias. Lo aclaro más que nada por la gente, porque a veces uno puede decir, bueno, pero para mí talento es otra cosa. Es eso también que vos estás pensando, no es solamente lo que yo creo que es, ¿no?
El talento, o la definición de talento en todo caso, la construiremos en relación a lo que cada uno cree que es talento. La construimos entre todos. Yo solamente doy mi visión, desde este ser humano que vive en Buenos Aires, Argentina, con 30 años, nada más. Y para mí, talento es la herramienta que te acerca al propósito. O sea, Okay. talento es aquello que te pone que te orienta sobre el camino, sobre aquello que tenés que hacer, eh, y te marca un norte sobre donde tus dones están plantados para construir algo acá, ¿no? Entonces talento es la herramienta que me acerca al propósito y que me marca cuáles son los dones que yo tengo para construir. Construir realidades, no simplemente es material. Construir realidades emocionales, construir realidades mentales. Con el talento voy a abordar el mundo de alguna forma. Si tenés talento por el arte, vas a ver el mundo a través del arte. Eso es inevitable para vos. Si tenés un talento matemático, vas a ver el mundo matemáticamente, estructuralmente y demás. Y ese es tu talento. Ahora, el talento es como la flecha que marca el camino, pero no significa que solamente vamos a hacer ese talento. Es como un ejemplo de lo que llamamos a los signos zodiacales, por ejemplo, ¿no? Yo soy de Aries, ¿sí? Aries es con ascendente en Tauro y Luna en Capricornio. No sé, Aries tiene sus talentos, ¿no? Como ir a crear ese talento no implica que yo vaya a vivir solo con eso. Al contrario, lo que me deja saber es que desde ese talento yo tengo que ir a aprender todos los otros talentos de los otros. Oh, Yo tengo que salir al mundo a aprender los talentos de todos los 11 signos zodiacales distintos. Entonces, tengo que aprender a cambiar mis anteojos y a verlo matemáticamente, a verlo a través del arte, a verlo a través de tal lugar, sabiendo que mi esencia lo ve y aporta desde este lugar. Entonces, digo más que nada para no pensar que estamos limitados a un solo tipo de realidad. Partimos desde un don donde somos fuertes y de ahí salimos a aprender al mundo, desde esa habilidad, ¿no? Que ya tenemos integrada, que esa no la tenemos que aprender. O sea, eso es innato. Pero de ahí salimos a aprender al mundo. Entonces no es que yo vengo a ser de Aries toda la vida. Vengo a ver al mundo desde la perspectiva de Aries para aprender los 11 signos restantes. qué interesante, nunca la había escuchado de esa Algo manera. así. Para. Sí, sí, qué interesante, nunca lo había escuchado definido o explicado de esa manera y me parece muy bonito, muy diferente. Qué Ahora que lindo. hablamos de ese talento y quiero que lo apliquemos y lo veamos, porque muchas de las personas que me siguen realmente no saben de pronto cuáles son las 7 leyes universales y qué relación tienen ellas con el talento. ¿Cómo podríamos unir esas dos cosas? Las 7 leyes es un conocimiento muy antiguo que hace generar un poco de orden a cómo se comporta el proceso de creación, ¿no? Las voy a recorrer como rápidamente. Es ley de mentalismo, que es que el universo ha sido creado en una gran mente universal, y en eso nosotros estamos hechos imagen y semejanza, esa gran mente universal, es que nosotros tenemos mente también. Y como tenemos mente, entonces nosotros también somos dioses creadores porque creamos todo el tiempo. Esta entrevista la creaste. Y esta creación tuya va a llegar a un montón de seres humanos que los va a transformar. Entonces, esa es tu divinidad, la divinidad de crear escenarios que puedan transformar otros escenarios. Y también el otro ser humano que está del otro lado también puede crear su escenario o cortando el video o prestándole más atención todavía. Y ahí está creando su propia realidad. Entonces, en eso estamos creando todo el tiempo. Después viene la segunda ley, que es la ley de correspondencia, que probablemente la han escuchado como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, y podemos agregar como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Es decir, que yo voy a crear afuera, en realidad es producto de la realidad que yo tengo internamente. Entonces, yo no puedo crear afuera una realidad que todavía internamente no es una realidad para mí. Si acá podemos poner dos personas que están en la misma casa, en el mismo barrio, en una situación económica, considero uno y otro. Entonces, como la vayan a ver afuera y la forma en que vayan a encarar esa vida, por correspondencia, lo que van a crear afuera va a ser lo que tengan adentro. Es eso que les dicen que es posible o que no es posible.
Y lo mismo tiene que ver con el talento. Si yo creo que mi talento vale para el mundo o no vale para el mundo. Después viene la ley de vibración, que dice que en el universo todo está en movimiento, ¿sí? Con lo cual la ley de vibración es la que trae un poco de caos a nuestra vida, porque nosotros como seres humanos lo que solemos tender a hacer es querer que todo se mantenga igual. Entonces, ¿qué suele pasar? Si hay gente que probablemente que está escuchando del otro lado y dice, yo estoy en la empresa, estoy integrando un camino espiritual, tratando de incluir mis talentos y demás, pero creo que la empresa ya no me gusta esta empresa. ¿Qué suele pasar? Si uno a veces no hace el proceso de conciencia y toma la decisión, de repente a uno lo despiden. Y uno dice, ¿por qué pasó esto, universo? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué Dios? Y en realidad hay un deseo muy profundo adentro de ser otra cosa, de ir a otro lugar, y en realidad las decisiones que no toma uno las toma el universo. Entonces, el principio de vibración lo que va a garantizar es que estés en lo continuo, y ese movimiento va a seguir lo que tu deseo quiera. Entonces, en otro momento podemos hablar, pero el deseo es el movilizador también. Si el talento es la herramienta para un camino, el camino está trazado por el deseo. Entonces son los dos que van juntos, el deseo y el talento van de la mano a construir el propósito. Entonces, la ley de vibración dice que la forma que va a obtener la realidad va a depender del nivel vibracional que la persona tenga. Es decir, esta mente crea afuera un escenario, pero el escenario que crea afuera puede tener muchas formas. O puedes tener una moto, o puedes tener un auto, o puedes tener un camión. En realidad, los tres son vehículos, pero de formas distintas, dependiendo del nivel de conciencia asociado, cómo me relaciono. Hay muchas realidades dentro de esta realidad. El cuarto es la ley de causa y efecto. Es decir, que cuando esta mente afuera creó una forma, en el momento en que yo creo algo, como esta entrevista, empieza a modificar la realidad, empieza a modificar la realidad de otros, empieza a modificar mi propia realidad. Es una causa que genera un montón de efectos. Si imaginemos que todo el mundo con este video primero es exagero, porque entonces puedo entender qué es lo que yo genero en el mundo, puedo entender cómo impacta la forma de aquello que yo genero a través de lo que regresa a mí. Entonces me puedo conocer, puedo decir, esto genero cuando creo y genero esto otro, qué me gusta y qué no me gusta. Algunos lo toman como si fuese karma o dharma, castigo o bendición, pero ese es el producto de aquello que yo estoy generando, esta conciencia. Y luego viene la ley de polaridad que te había nombrado antes, que lo que dice que todos los opuestos en la vida se unen. Es decir, está el frío, está el calor, está el flaco, está el gordo, está la muerte, el nacimiento, todo tiene opuestos. Lo que querramos pensar tiene opuestos. Incluso la espiritualidad tiene la materialidad. Entonces, lo que suele pasar aquí en la Tierra es que nosotros solemos poner a combatir a los opuestos. El ejemplo es que solemos poner a combatir la espiritualidad y la materia, creyendo que son la misma cosa. ¿Por qué? Porque el espíritu tuvo que utilizar un medio material para poder expresarse y tener vida. Somos la herramienta del espíritu. Si no, se hubiese quedado donde estaba. Pero no, creó un cuerpo físico para poder encarnarlo y generar la experiencia. Con lo cual, la espiritualidad es materia encarnada en sí. Pero nosotros queremos dividirlo como si fuesen cosas distintas, y ahí impide la pelea, la división. Por eso, siempre mi consejo tiene que ver con la integración. Si algo afuera te genera rechazo, ¿no? Si algo afuera te genera ganas de pelear, si algo te dice que no va, si un familiar no le podés, si es el mundo el que está haciendo la vida imposible, ir a la lucha contra esa realidad, en realidad es ir en una lucha contra uno mismo, porque en realidad uno mismo creó esa realidad. Y entonces uno cree que se pelea con el jefe, que se pelea con el padre, con la madre o con la economía del país, y en realidad son las creencias que nosotros depositamos sobre ellos. Entonces, si nosotros nos peleamos con la creencia que nosotros proyectamos sobre ellos, la guerra es interna. No se va a resolver nunca, porque yo mismo estoy diciendo que vos sos tal cosa cuando no lo sos. Si yo no puedo cambiar lo que yo proyecto sobre vos, entonces la guerra no termina nunca. Qué bien. Entonces, la ley de polaridad generalmente lo que nos trae es que
cuando nosotros tenemos un deseo en la vida, probablemente frente a un cambio de vida, todo lo primero que nosotros vamos a afrontar son propias limitaciones. Y te pongo un ejemplo breve, ¿no? Es, si yo siento que soy una persona o estoy habitando una realidad que es carente, no tengo una buena economía, por ejemplo. Y digo, bueno, a partir de ahora aprendí que la ley de la atracción, que yo tengo que usar mi mente positivamente, entonces voy a pensar en abundancia. Voy a pensar en dinero, voy a hacer mi pared con todas las cosas que quiero. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando vos empiezas a transitar desde la carencia a la abundancia, los problemas se suelen hacer más grandes en relación a la carencia. ¿Por qué? Porque ahora vas a comenzar a hacer visible todos tus programas que tenías de carencia y cada vez van a salir más a la luz. Entonces, a medida que vayas dando cada paso, vos vas a decir, ¿en qué momento me metí en este mundo del autoconocimiento que en lugar de ayudarme me está hundiendo más? No, te está haciendo ver lo que durante muchos años no pudiste ver y te hacía crear la realidad que estabas creando. Pero para vos poder crear la nueva realidad, sí o sí tenés que integrar tus propios programas porque son tuyos, no son del mundo. Entonces, de repente, te pasa algo en la casa donde necesitas invertir más dinero. Y decís, ¿por qué? Si yo ahora quiero más abundancia, se me rompe esto y tengo que invertir más dinero. Porque cuando tengas que invertir el dinero, lo vas a tener que invertir de otra forma. Como una inversión para tu abundancia, con un disfrute enorme porque vos tenés un montón de dinero. Entonces, el principio de Polarvía, en realidad, es el que te da las herramientas para el salto, para el cambio de vida. Es cuando vos integres todas tus limitaciones, lo que hace Polaridad es ponerte un espejo de sombras enfrente. Entonces, cuando vos lo integres, integres tus propias limitaciones, vas a haber aprendido. Entonces, ya ni siquiera pensás en términos de carencia abundancia. Ya sos una persona que vibra y vive bien en la economía. O sea, ni siquiera es un problema, es algo para pensar, no es algo para hacer con la conciencia. Ya está dentro de tu interior. Después viene el principio de ritmo, que es que todo el universo tiene un proceso de nacimiento y muerte. Es como si fuese una onda que va, que nace, que sube y baja, como la música misma. No existe música lineal, existe música que hace esto. Nosotros somos instrumentos musicales en un punto. ¿Qué no nos gustan los seres humanos del principio de ritmo? Es que nos invitan al proceso. El proceso lo digamos porque no nos gusta estar en periodos de transición. Lo que nos gusta que no es cambioso es que la vida es 99% ritmo. Yo pongo el siguiente ejemplo. Imaginemos que encontrás algo que te gusta mucho en la vida. No sé, a mí me gusta el sol, supongamos. Entonces, el sol solamente va a estar 12 horas de las 24 horas. Con suerte, depende de dónde vivas. Entonces, si yo no acepto el proceso de ritmo, mientras el sol se ponga acá y salga la luna, yo voy a sufrir esas 12 horas. Porque estoy esperando solamente una parte de la realidad. Solamente voy a estar esperando la parte de realidad que yo acepto. Entonces, e incluso imagínate si solo me gustara el amanecer, que durará unos 3 minutos. Voy a estar 23 horas, 57 minutos esperando el amanecer. Y todas las 23 horas, 57 minutos restantes, estoy todo el tiempo pensando cómo va a ser, cómo voy a llegar a ese lugar. Y esto pasa cuando pensamos en nuestra carrera laboral, cuando pensamos en lo que voy a hacer cuando tenga hijas, lo que voy a hacer cuando tenga dinero. Estamos todo el tiempo esperando llegar al amanecer. Y en realidad, hay un proceso para llegar al amanecer. Y lo lindo es disfrutar el proceso de ver cómo el sol gira. Entonces decir, bueno, a ver, ¿qué hago en la noche mientras sale el sol? ¿Qué hago en la tarde mientras...? Entonces a la tarde salgo a jugar, a la noche salgo de fiesta y después voy a dormir. Hay un montón de cosas para hacer. Pero generalmente estamos sentados en pensar, bueno, cuando llegue a ese trabajo voy a ser feliz. Cuando esta persona me responda, cuando esta persona me hable bien, recién ahí voy a hablar bien. Nos perdemos todo el proceso. Y ahí se va la vida, ¿no? Y por último, viene el principio de generación, que es como que el que engloba las 7 leyes, que es cuando la mente que creó algo afuera, que tenía un grado de vibración, que generó una causa y un efecto, que integró la polaridad opuesta y atravesó ese proceso, cuando toda esa realidad vuelve a uno, cuando eso retorna dentro mío y lo integro dentro mío como experiencia, es que se cierra el ciclo. Oh. Ahí se cierra el ciclo del aprendizaje completo. Porque uno puede
hacer casi siempre muchos cambios, pero a veces no integrar eso. Y el ejemplo, ¿no? Siempre están con la misma pareja y siempre terminan las relaciones porque siempre eligen el mismo tipo de pareja. Entonces, eso no sería terminar de integrar la vuelta. Si siempre termino con el mismo tipo de pareja, si aprendo por qué elijo la pareja que elijo y entiendo que tiene que ver con mis programas, entiendo que tiene que ver conmigo, entonces cuando yo eso lo integro adentro, de repente empiezo a ver otras personas posibles para ser pareja. Y ahí dio toda la vuelta al proceso de creación, de generación e integración, ¿no? Por eso digo, no, nunca retirarse antes. Qué interesante, o sea que si te comprendí bien, en cada situación, en este caso lo que estamos hablando es el talento. En esas situaciones, cuando tú descubres y te das cuenta, bueno, ha llegado la hora de dar un salto o de cambiar algo que me llama más, hay que mirarnos y ver cómo estas leyes se están aplicando, primero para saber si yo estoy listo, porque si no se han cerrado todas esas puertas y yo no estoy tranquilo, entonces todavía no es tiempo de moverme, eso es un indicador. Y lo segundo sería que miremos cómo aplican esas leyes para poder comprender, ok, ahora puedo generar esa realidad que yo quiero manifestar, ¿cierto? Totalmente. Qué maravilla. Es un lindo proceso. Claro, y lo más bello es que estamos constantemente a través de ese talento siendo generadores por los nuevos proyectos que se presentan, por las nuevas cosas que estamos haciendo, por las nuevas personas que estamos integrando en nuestra vida y por todo ese conocimiento que estamos integrando y aplicando. Me encanta cómo lo explicaste. Sí. Bueno, cuéntame un poco ahora, para que finalicemos, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te pueden encontrar? Sé que tienes una gira que vas a hacer. Cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar. Ok. Ahora voy a hacer mi marketing. Me gustaría agregarte una cosa más, que creo que le puede aportar mucho a la gente, porque vino ahora. Suele pasar algo. Nosotros a veces sabemos que tenemos un talento, que podemos cantar, que podemos bailar, que podemos pintar, que podemos... ¿Y qué suele pasar? Nosotros queremos hacer que nuestro talento encaje en la sociedad. Es decir, descubro mi talento y veo en qué trabajo entra. Y a veces eso nos llena de frustraciones, porque a veces mi talento todavía no se creó el trabajo para ese talento. Todavía no se creó la forma para ese talento. Entonces cada vez que voy a ir a querer meterlo en algún lugar, no lo voy a poder meter. Entonces a donde me meta, a donde vaya, no voy a encontrar la satisfacción. Entonces a veces, cuando reconoces cuál es tu talento, quizás tengas que crear tu propio trabajo. Ahora, al principio es medio agobiante y atormentante porque no tiene forma. Entonces vas a decir, no lo puedo encajar, esto no se puede vender, esto no lo puedo transmitir, no lo puedo compartir. Irás encontrando el proceso de cómo hacerlo, pero siempre que explotes tu talento, se va a crear un medio de vida totalmente pleno, en donde todo funcione en armonía. A veces no existe. A veces te pueden encantar las matemáticas y puede existir el trabajo ya en la NASA para que vos seas matemático, pero a veces pasa como esto, que yo quiero hablar de espiritualidad en organizaciones y si no está creado lo voy a tener que crear y voy a tener que abrir mi propio camino, porque ese es mi llamado. Mi llamado es hacer que las organizaciones sean los medios que cambien la conciencia, porque reúnen gente, porque tienen el dinero para hacerlo, porque tienen la estructura. Y si eso no está creado, hay que ir a crearlo. Qué maravilla. Y ahora, bueno, viene la parte de incertidumbre de cómo lo creo. A veces mi talento no encaja en lo que está, entonces tengo que salir a crear mi trabajo. Me parece eso importante como también transmitir. Y a veces es más fácil y está creado. Claro, súper importante lo que estás diciendo, porque sé que muchas personas que están empezando este camino de descubrimiento y de encontrar sus talentos piensan que, como tú dices, eso no encaja y por eso hacen lo que tú dices, la separación. Esto va por un lado y esto por el otro, cuando lo que hay que hacer es mirar cómo lo integramos. ¡Qué bonito! No hay que dejar pasarlo. Bueno, yo estoy en Buenos Aires. Yo hago sesiones acá en Buenos Aires y por Skype para el mundo, que mezclan un poco la metafísica, el coaching. También estoy haciendo una formación ahora justo en bioneuroemoción, con lo cual estoy trabajando mucho en cómo las emociones impactan en enfermedades o patologías en el cuerpo y demás. Pero mucho tiempo estoy dedicado a dar talleres. Ahora voy a estar por Cali, voy a estar por Medellín, voy a estar por Bogotá, en Guayaquil, en Quito, en Santiago de Chile, y después en Argentina siempre suelo viajar mucho por distintas provincias de Argentina, así que se vienen muchos viajes. Y voy a estar por Estados Unidos en febrero. Así ¡ay, bienvenido! ¿Para dónde vas? Sí,
La idea es hacer Miami, Orlando y Dallas, y si sale algún lugar de gente que esté escuchando Estados Unidos, es también quedarme un mes en Estados Unidos para hacer tours con charlas. Así que en febrero de 2019 voy a estar por ahí, Qué y en abril de maravilla. 2019 voy a hacer un retiro en España, Ay, dentro de qué bueno. Barcelona. Ay, qué bueno. No, tienes la agenda muy ocupada, qué rico. Te das cuenta que cuando uno trabaja con el talento, las puertas se abren. Sí, sí, si yo tengo que compartir algo de sacarle todo lo idílico a la gente, porque a mí me frustraba mucho cuando escuchaba estas charlas, voy a ser súper sincero, escuchaba a Steve Jobs o lo que sea diciendo, bueno, y yo no lo logré, y decía, yo tengo mucho miedo, y yo miraba el video y yo decía, yo tengo mucho miedo. Yo estaba en la oficina, y decía, yo tengo mucho miedo a comenzar mi nueva vida, porque me voy a morir de hambre, porque y vienen todos los programas, ¿no? Entonces ahí viene esto de que uno se enfrenta a su propia creación. Cuando uno va a ir al cambio, lo que se asoma es el propio límite de uno. Entonces, no fue nada placentero irme de la relación de dependencia. No porque no sabía qué quería hacer. Yo ya sabía qué quería hacer. Yo sabía lo que había venido. Pero ya no era suficiente porque los programas de carencia y demás eran más fuertes en mí. Entonces, me acuerdo que había hecho hasta 4 presupuestos distintos de cómo iba a vivir económicamente si no generaba trabajo, porque nadie me iba a querer escuchar, porque nadie me iba a querer ver. O sea, si alguien del otro lado dice, yo canto y nadie va a querer comprar mi CD, yo pinto y nadie va a querer comprar mis cuadros, yo tengo una charla y nadie va a querer escucharme, eso en realidad no es real. Eso es la propia mente que es el ego que te está diciendo que no estás a la altura de tu don. Y la verdad que para mí lo hice con mucho miedo. No fue como, sí, me voy y lo hago. Para mí fue con mucho miedo, pero dije, ya es suficiente. Prefiero enfrentarme al miedo que vivir una vida a medias. Y de repente en un mes la vida se acomodó. De repente en un mes y medio ya estaba trabajando dentro de una empresa. Increíble. O sea, pero no es que yo sabía que iba a estar esa empresa, no es que yo sabía que, ni siquiera es que estaba seguro de que me iba a ir bien. O sea, el peor metafísico del mundo fui. Porque si no parece que toda la vida fui metafísico y dije, yo fui el peor metafísico del mundo. El menos capacitado para transmitir esto. Pero sí dije, estoy dispuesto a, a vivir plenamente internamente y no a medias afuera. Y todo se acomoda cuando... Pero bueno, hay un pequeño salto de fe, hay un pequeño salto al vacío. Y está bien que el salto sea al vacío, porque si vos realmente estás creando una nueva vida, si realmente es nueva la vida, no tenés idea de cómo funciona, porque es nueva. No sabes cómo es, no sabes cómo se comporta, no sabes qué olor tiene, ni qué color tiene, ni cómo se maneja esa economía, porque es nueva. Ujú. Entonces, parte del salto a la nueva vida es con incertidumbre total, porque no sabes cómo es. Ahí es cuando realmente estás cambiando, cuando no sabes cómo es tu futuro. Y yo hoy no sé cómo es mi futuro, ya no quiero saberlo. Ya no sirve saberlo. Qué maravilla. Claro, y lo dijiste de una manera muy buena. Es esa incertidumbre y ese lanzarse al vacío, pero ya entiendes que no te tienes por qué preocupar por el cómo, sino que ya sabes que es la confianza y que es lo que llamamos el surrender. Eso es, y por eso voy. Exacto. Qué El bueno. cómo es el peor enemigo del ser humano. Ay, sí. A todos Porque nos... el cómo lo piensa la cabeza, y la Ujú, cabeza puede pensar en una cantidad de escenarios limitada. Y el ujú. universo tiene infinita cantidad de formas de llevarte a donde vos querés llegar. Y si vos querés limitar al universo, a tu ser, te estás perdiendo 1000 oportunidades. Yo ya digo dónde quiero ir, qué quiero experimentar, no cómo lo voy a hacer. Qué lindo. Ay, eso me parece buenísimo lo que acabas de decir. Lo voy a poner como un quote aquí abajo cuando haga el post. Nicolás, ha sido maravilloso tenerte en el programa, que esta no sea la última vez y me encanta lo que estás enseñando y cómo estás cambiando el mundo. Gracias, muchas gracias por tu tiempo, saludos a tu gente linda y nos vamos a ver en Estados Unidos. Bueno amigos, ya lo saben, estamos en Tu Talento Online TV. Si no te has unido al canal, ¿qué estás esperando? Es hora de que te unas y es hora de que también sigas a Nicolás para que aprendas a cambiar tu vida, encuentres tus talentos y sepas cómo manifestar la realidad que estás buscando. Nos vemos entonces en la próxima emisión. Hasta pronto.